Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y les damos también una bienvenida cordial a la transmisión de hoy, la cual es las casas que Jesús visita. Y en esta ocasión nos damos cita para continuar con el desarrollo de la serie denominada las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y para el día de hoy vamos a estar estudiando en la razón número 32. Y esta historia está basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 10. Y los invitamos para que ustedes puedan abrir sus Biblias y que podamos concentrarnos desde el versículo número 1 hasta el versículo número 8. Y esta razón número 32 se titula La iglesia en las casas es un lugar para recibir la visita de ángeles y para recibir el llamado del Señor. En esta experiencia aquí, de las 40 razones para establecer y multiplicar una iglesia en la casa, vemos que fue en una casa que Dios envía un ángel para visitar a una persona que no era cristiana y a una persona que no era judía. Y esta persona se llamaba Cornelio. Y este personaje, Cornelio, era un oficial de la guardia romana. Aquí en el texto es identificado como un centurión. Y vemos que las casas son lugares de visitación de ángeles y el llamado que el Señor hace a todo aquel que recibe al Señor a través de esta visita de los ángeles. Y vemos que los gentiles, en este caso pues representado por Cornelio, comenzaron a recibir el mensaje de salvación en una casa. Y vamos a dar lectura al texto de Hechos 10, versículo 1 en adelante. Había cierto varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Italiana. Este varón era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre. Este vio en visión eh, manifiestamente, como a la hora nona del día, a un ángel de Dios que entraba a su casa y le decía: Cornelio. Y él, puestos los ojos en él, espantado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo el ángel: tus oraciones y tus limosnas han sido en memoria delante de Dios. Envía pues ahora varones a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto a la mar, el que te dirá lo que debes hacer. Vemos aquí a este hombre llamado Cornelio, y que este incidente ocurre en Cesarea. Entonces, en esta región de Cesarea, el Señor Jesús en su ministerio visitó
allí alguna vez. Y fue en esta región donde precisamente Pedro hace la confesión reconociendo de que Cristo es el Mesías, el ungido del Señor. Cuando el Señor Jesús les pregunta a ellos, a los discípulos, diciéndoles, ¿qué dicen la gente acerca de mí? Entonces ellos respondieron, bueno, algunos piensan que tú eres el profeta Elías o alguno de los profetas que se ha reencarnado. Y Jesús les pregunta en forma directa a ellos, ¿pero ustedes qué piensan que soy yo? Entonces Pedro fue el que responde y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, precisamente esta historia tiene que ver con Pedro y tiene que ver con Cornelio. En esta región era prácticamente la sede de gobierno de los gobernadores de aquella región. Allí era que moraba Pilato y allí era que moraban otras autoridades. Entonces este hombre, Cornelio, había sido destacado allí para servir de guardia precisamente a estas autoridades romanas. Pero lo interesante del texto es que nos dice que este hombre, Cornelio, no era ni judío, no era ni cristiano, sin embargo, había abrazado la fe de la Biblia, la fe que él había conocido en el Antiguo Testamento. Producto de ello era su conducta, su comportamiento. Él allí en el Antiguo Testamento, en los 5 primeros libros de la Biblia, que se conoce con el nombre de Pentateuco o Torah, él allí había aprendido que uno tiene que ser condescendiente con su prójimo. Y si uno está en una posición económica de poder servir de ayuda y bendición para otras personas, pues es llamado a hacerlo. Y entonces este Cornelio, él de sus posesiones materiales, de sus bienes materiales, él compartía con generosidad parte de sus ingresos para poder aliviar y ayudar a los necesitados de esa región, independientemente de la fe de estas personas. Puede que sean judías, puede que hayan sido tal vez gentiles como él. Sin embargo, él hacía esas obras de bien. Además de eso, dice el texto que él era un hombre piadoso. Eso nos demuestra que él tenía una buena relación con Dios y que este hombre, esa vida piadosa, la demostraba mediante dos acciones muy importantes que nosotros somos llamados a aprender lecciones de estas. Y una de ellas es que él ayunaba. Y esa forma de ayuno que él tenía era para estar en una muy buena relación de devoción y adoración con el Señor. Y la otra conducta ejemplar es que este hombre, Cornelio, era una persona que oraba y que tenía el hábito y la costumbre de orar diariamente a la hora que acostumbraban los judíos a orar. Ahora, no nos dice la Biblia cómo es que él, eh, pues, conoció, cómo es que él fue enseñado de estas preciosas verdades de la palabra de Dios. Sin embargo, lo que sí nos demuestra él es que en la luz que él había recibido, había aprendido a vivir en esa luz que Dios le había dado. Pero además él demuestra de que él estaba con esa disposición de querer conocer más de Dios, tanto así que cuando el ángel llega a la casa de él en visión, entonces él se muestra de una manera solícita a seguir las instrucciones del ángel, a seguir las indicaciones del ángel. Miren lo que dice el versículo.
30. Entonces Cornelio dijo, 4 días hace que a esta hora yo estaba ayunando y a la hora novena yo estaba orando en mi casa. He aquí un varón se puso de pie delante de mí, vestido resplandeciente, y él dijo, Cornelio, tu oración es oída y tus dádivas han sido aceptadas en memoria ante la presencia del Señor. Entonces, apreciados amigos, apreciados hermanos, hermanas, no es necesario ser creyente, no es necesario ser un hijo de Dios para ser una buena persona. Noten aquí que este personaje, Cornelio, no era alguien que había sido convertido ya, pero sí él estaba deseoso, estaba ansioso de querer ser un hijo de Dios. Es por eso que Dios envía a ese ángel porque tiene un propósito muy especial para con Cornelio. Debido a que Cornelio, nos dice aquí el texto, que era, además de ser piadoso, además de ser un adorador al Señor, era alguien que había ejercido una influencia positiva en su casa. Y entendiéndose en este contexto de su casa, es a sus familiares y a sus siervos que le servían. Y además, pues, es de entender a la guarnición de soldados que él tenía. Noten que un centurión era un oficial que tenía bajo su mando a 100 soldados, por eso se llamaba centurión. Entonces, Dios ve en él un potencial para, a través de él, abrir las puertas y llevar el evangelio a los gentiles. Nosotros somos conscientes en el libro de los Hechos que el apóstol que fue llamado para convertirse en un heraldo, en un mensajero para los gentiles fue el apóstol Pablo, después de convertirse habiendo sido Saulo de Tarso. Entonces Dios lo convierte y lo convierte en un apóstol para los gentiles. Pero cosa curiosa, que en esta ocasión Dios no llama a Pablo para que vaya a darle el mensaje a este hombre, Cornelio, sino que llama a Pedro. Y Pedro, hasta ese momento, era alguien que estaba convencido que el evangelio era único y exclusivo, un derecho, que solamente tenían acceso a ese derecho los judíos, los israelitas, los que pertenecían al pueblo de Israel. Entonces, Pedro, el que era más devoto de los rituales y de las tradiciones judías, es al que Dios usa como emisario para llevarle el evangelio a alguien que no es judío. En este caso era un gentil. Y no solamente eso, sino que este gentil era un oficial que servía al gobierno de turno, en este caso Roma, que era el que tenía oprimido al pueblo judío. Entonces, para Pedro, esto era un conflicto. Claro, Pedro no sabía cuál era el plan que Dios tenía. Y yo quiero aquí hacer una mención, ¿no? Sucede que hoy en día nosotros podemos hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre con alguien que nunca ha oído de Dios, que nunca le han predicado el Evangelio, nunca le han predicado el mensaje de salvación? ¿Cómo hace esta persona para que pueda
llegar a ser cristiano? Pues aquí en Cornelio tenemos un ejemplo de que Dios busca de alguna u otra manera la forma de hacer llegar la luz a aquella persona que jamás ha oído de Cristo, jamás ha oído del mensaje de salvación. Y esa pequeña luz que esta persona haya recibido, entonces le da ese acceso para llegar a conocer el Evangelio y llegar a conocer a ese Dios creador del universo que envió a su Hijo, a su único Hijo, para salvación de todo aquel que lo acepta como su Salvador y como su Señor. Pues es de entender que esto Dios lo obra a través del Espíritu Santo. Entonces aquí el Espíritu Santo obra de una manera simultánea. Obra conduciendo ese ángel que visita a Cornelio y a su vez obra en Pedro, que estaba en otro lugar llamado Jope, que estaba en otra casa y que allí en esa casa Pedro también tiene una visión. El Espíritu Santo en forma eh, paralela envía dos visiones, una para Cornelio y otra para Pedro. Entonces, vemos aquí el proceder de Cornelio. Dice el versículo 4, y él puesto en él los ojos, espantado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria delante de Dios. Mientras Cornelio estaba orando, a la hora novena, que era un equivalente a las 3 de la tarde, en pleno luz del día, en pleno sol, él, al igual que en ocasión anterior, como hemos visto a Saulo, recibe una luz Saulo y quedó prácticamente ciego porque el resplandor que él vio era más potente que la luz del sol. En este caso, Cornelio recibe a un ángel con una luz resplandeciente que es mucho más potente que la luz del ambiente natural. Y entonces este Cornelio dialoga con el ángel y el ángel le habla a Cornelio, no solamente le dice que sus oraciones han sido escuchadas, no solamente le dice que Dios aprueba sus buenas obras de generosidad para con su prójimo, sino que también el ángel le dice que Dios tiene un propósito para con él. Es por eso que el ángel le dice, envía un mensajero allá a Jope, porque allí va a haber un hombre llamado Pedro, el cual, al igual que tú estás viendo esta visión, él también está viendo otra visión donde a él se le está comunicando un mensaje para que te venga a ver. Pero tú, este mensaje que estás recibiendo es para que envíes un mensajero para que lo traiga y venga a tu casa, para que puedas recibir el mensaje en tu casa y puedas establecer la primera iglesia gentil en una casa. Y qué bendito privilegio que Dios te da para que tu casa pueda ser la primera casa donde Dios pueda establecer una iglesia aquí en Cesarea. Nos dice la Biblia que que Cornelio inmediatamente se puso a disposición porque el ángel le dijo, él te dirá lo que es necesario que hagas. Es decir, Pedro era quien iba a instruir a este Cornelio acerca de la voluntad del Señor. Y cuando el ángel que hablaba a Cornelio se fue,
este Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de los que le servían constantemente, a los cuales después de habérselos contado todo, los envió a Jope. Habíamos mencionado que este Cornelio era una persona de influencia positiva. Tenía ese don de gentes, tenía ese don pastoral. Tanto así que su relación con Dios era manifiesta para con su prójimo. Y aquí vemos que él envía a un soldado y este soldado también había sido instruido en la luz que este Cornelio había recibido. Claro, junto con sus otros 2 siervos. Y lo envían allá a seguir las instrucciones del ángel para visitar o para ver a Pedro. Apreciado amigo, apreciada amiga, este mensaje también es para ti. Este mensaje es la manera como el Señor obró en el pasado y que está dispuesto a obrar hoy en el presente a través del Espíritu Santo. Puede que tú seas este Cornelio en tu familia, este Cornelio en tu vecindario, allí en tu cuadra, en tu urbanización, en tu colonia, en tu barrio, en tu pueblo, en tu aldea, en tu ciudad. Si tú muestras una disposición así como lo mostró Cornelio, tu casa puede convertirse en una morada para recibir ángeles. Tu casa puede convertirse en una casa para establecer allí una iglesia en tu casa. Y el Señor fue así que obró con Cornelio y Cornelio entendió el mensaje del Señor porque él estaba sediento de querer conocer a ese Dios que había sido anunciado en el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento tenía todas esas promesas que también él las abrigaba en su corazón. Entonces, Cornelio, Dios le responde su oración de devoción. Y vamos a ver en la siguiente presentación cómo es que Dios tornó esa casa de Cornelio en una iglesia. Apreciado amigo, apreciada amiga, el Señor te está haciendo esta invitación para que tú puedas mostrar un corazón tal como lo mostró Cornelio. El Señor quiere usarte a ti como un canal de bendición para que puedas llegar a los tuyos, a tu vecindario. Estamos en la razón número 32. Si es la primera vez que te conectas en esta transmisión, te invitamos para que mires en este canal Iglesia a tu alcance TV las anteriores presentaciones. Materia que te instruyen y te capacitan para que estés en condiciones de poder establecer una iglesia en tu casa. Y tú vas a poder ver cómo es que de una manera sencilla, cómo es que de una manera sin tantas complicaciones ni protocolos, Dios ha obrado en el libro de los Hechos y también está dispuesto a obrar en nuestros días. La iglesia en casa es la iglesia del modelo de iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. La iglesia en la casa es el lugar para dejar de ir a la iglesia de templo y para hacer de tu casa una iglesia. La iglesia en la casa es para todos aquellos que nunca irían a una iglesia. Quiere el Señor que añada bendiciones a este mensaje y que pueda tocar tu corazón, pueda tocar tu mente y que tú puedas ser receptivo a esta invitación, a este plan del Señor.
El propósito de este ministerio y de este canal no es que tú abandones tu fe, abandones tu comunión con el Señor, sino que todo lo contrario, ayudarte en tu crecimiento espiritual, en tu fortalecimiento espiritual y en tu madurez espiritual. Y si tú sientes el llamado del Señor a través del Espíritu Santo, como lo obró aquí con Cornelio, pues el Señor te va a conducir para que tú puedas ver el propósito que Él tiene para contigo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Y si este mensaje te sirve de ayuda, también ayuda a nuestro ministerio, te lo pedimos, de una manera sencilla y simple. Cuando tú le das un like, cuando tú compartes esta transmisión, cuando tú invitas a otras personas para que se unan a nuestro canal Iglesia a tu alcance TV, o cuando tú te suscribes, o cuando tú invitas para que se unan a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Que el Señor te bendiga y nos estamos viendo en la próxima presentación. Bendiciones.